Bienvenidos a Ardor MX Entrevistas. Fofo Márquez ha sido sentenciado y ha surgido un sinfín de especulaciones con respecto a su sentencia y a muchos datos que hoy el licenciado Manuel Acuña Castillo nos va a despejar. Por increíble que parezca, hay información que no te la esperas, así es que quédate conmigo en esta emisión. Iniciamos Ardor MX Entrevistas. Bienvenido, licenciado, nuevamente. Hay mucha especulación con respecto a lo que hemos estado platicando. Vía telefónica platicamos hace unos días. Y yo quiero saber tres cosas en 15 minutos rápidamente, que eso yo creo que es lo que le interesa a la gente. ¿Cuál es el futuro de Fofo Márquez durante el proceso, ahora que ya es culpable? La segunda, ¿cuál es el futuro de él dentro de la cárcel, dentro del penal de Barrientos? Y la otra, pues, ¿qué hubiera pasado con su primer abogado, Eric Rauda? Yo creo que empezamos por lo de los años, que ha sido también muy polémico. Se hablaba de 40 a 60 años y mucha gente nos puso en los comentarios, díganle al abogado que no es tanto. Estás aquí para defender la postura de por qué es esa sentencia. Bienvenido, licenciado Manuel Acuña. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Sí, mira, revisando el Código Penal para el Estado de México, se encuentra derogado el delito de feminicidio en el Código Penal del Estado de México. En la ley no existe. Sustantiva. Sí, fue derogado. ¿Por qué? Porque se aplica el Código Penal Federal y el Código Penal Federal establece en el artículo 325 que el feminicidio se sanciona de 40 a 60 años. Muy bien, entonces eso es en caso de un feminicidio completo, ¿no? Así es. En este caso no fue un feminicidio, evidentemente, porque la señora, gracias a Dios, quedó viva, está viva, pero bueno, sufrió una tentativa, que ahí es donde surge la otra polémica. ¿Fue tentativa o no fue tentativa, licenciado? Fíjese bien, el abogado Eric Rauda, que yo diría que es aquí la voz autorizada para hablar de ese tema. El primer abogado. El primer abogado, el abogado anterior, doctor en Derecho, por cierto, mis respetos para él, un saludo. No lo conozco personalmente, pero a través de las entrevistas que he visto que ha dado, me parece un abogado perfectamente calificado, perfectamente, un abogado, vamos, ético. Sí. Uh-huh. Entonces él maneja una cantidad de 17 años por la tentativa. Pero la estrategia del abogado, ¿sí? Y aquí estamos tocando un tema muy delicado. A ver, voy a aclarar, 17 años es lo tentativa que le hubiera dado, lo que estima Eric Rauda, que él hubiera sido merecedor por tentativa. Es decir, por tentativa. No llegó a los 60 años porque no fue tal cual un feminicidio, ¿no? Exactamente. Sin embargo, la estrategia legal que traía este abogado, muy buena, una estrategia fabulosa. Sin embargo, era una estrategia a largo plazo. Uh-huh. Entonces ahí es donde viene el quiebre de la familia, viene la salida de este abogado y contratan un nuevo despacho que les ofreció pues las perlas de la Virgen. Uh-huh. Y resulta que vimos que no fue como la familia lo esperaba. Me decías que esto es algo muy recurrente en los procesos con los abogados. Así o sea, que llega uno que les dice, pues va a tardar mucho tiempo, pero bueno, hay una estrategia bien sustentada, y llega otro. Platícame eso, por favor. Sí, mira, el abogado traía una estrategia de pelear la reclasificación del delito a lesiones calificadas, no tentativa de feminicidio. Uh-huh. Y era una estrategia buenísima. Para eso promovió un amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso por tentativa de feminicidio. Y lo que hizo la familia fue obligar a Fofo Márquez a desistirse de ese amparo, uh-huh, revocar a este abogado y nombrar un nuevo despacho. Uh-huh. Gravísimo error. Uh-huh. Porque el nuevo despacho no trae la estrategia que traía el abogado anterior. Uh-huh. ¿Sí? Quiso litigar el asunto, se fueron a juicio y con las consecuencias desastrosas que vemos. ¿Y cuál es el futuro del Fofo Márquez? Terrible, terrible. Para ser más claros, él hubiera podido enfrentar el proceso con Eric Rauda, más bien no lo hubiera enfrentado como tal, porque se hubiera detenido desde el momento de la clasificación del delito, ¿no? Así lo entiendo. El amparo suspendía el procedimiento de entrada y una suspensión del acto reclamado. O sea, se aguantan tantito en lo que definimos qué cosa es. Es una pausa para que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, pero él iba a seguir en prisión. Sí, claro, claro, pero para hablar más clarito, para que la gente nos entienda mejor. Sí, la suspensión del acto reclamado es eso, una pausa, como cuando le pones pausa a tu televisor. Correcto. ¿Sí? El proceso se para, se espera a la resolución de la autoridad jurisdiccional, de la autoridad de la justicia federal, y la intención era que ganara el amparo para que ordenaran a la autoridad responsable, en este caso el juez del Estado de México, o el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de México, bueno, en este caso el juez de control, que fue el que dicta el auto de vinculación a proceso, para que reclasificara el delito a
lesiones calificadas. ¿Y qué hubiera logrado con eso? Disminuir de esos 17 años, irse a hablar de 6 meses de prisión. Ahora, el peso mediático no hubiera a 2 años de no hubiera prisión. sido también un enjuiciamiento y en tremendo. Términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, si la sanción, la penalidad fuera menor a 3 años, tenía derecho a beneficios. Sí. Y el Fofo Márquez, que yo sepa, no tiene antecedentes penales. Bueno, habría que revisar la carpeta de investigación, que es lo correcto. El caso de Fofo, que no tenía este historial, los antecedentes, hubiera sido muy positivo para él. Habría que revisar la carpeta de investigación para saber qué informó la autoridad, ¿sí?, requerida, para ver si él contaba o no contaba con antecedentes penales. Ahora, el juez que acaba de juzgar y de decir que él sí es responsable por feminicidio, ¿tú qué opinas? ¿Sí realmente hubo un feminicidio, en el sentido de que sí estuvo en peligro la vida de la señora Edith, puesto que no por los golpes, bueno, sí, también por los golpes, pero también lo que se argumentó es el tema de que ella cae en la carpeta asfáltica, que cae muy cerca de las ruedas del carro, del tránsito vehicular, y que eso posiblemente la pudiera haber puesto en peligro, bueno, la puso en peligro y que pudo haberle quitado la vida, partiendo de un supuesto. Esa es una de las teorías del caso. Dime tú como especialista, sí, ¿esto sí puede ser configurado como tentativa de feminicidio por esa razón? El detalle es que el feminicidio se configura por varias razones, ¿no? Por violencia sexual, ¿sí? Cuando se le inflinja necrofilia, por ejemplo, a la víctima, signos de violencia sexual, antecedentes de violencia en el ámbito familiar. Eso es para que se pueda configurar como feminicidio. Que lo hubiera incomunicado, o que el cadáver hubiera sido expuesto, en el caso de un feminicidio, expuesto a la luz, o sea, se hubiera vanagloriado, hubiera regodeado, hubiera presumido que la mató. Pero este no es el caso. Para empezar, no hay un feminicidio, hay una tentativa. Supuestamente, según la autoridad que resuelve, el Tribunal de Enjuiciamiento. Sí, pero tú piensas que no. La estrategia del abogado era reclasificar. Todavía pudiera haber la posibilidad de que una vez que se dicte la sentencia, el nuevo despacho pueda recurrirlo ante un recurso de revisión. ¿Sí? Bueno, ahí estamos hablando del futuro, pero no te me adelantes, abogado. No te me adelantes, porque yo lo que quiero es que quede claro es si el juez que acaba de decir que sí procede una tentativa de feminicidio está realmente sustentado, de acuerdo a tu punto de vista. En mi punto de vista, no hay una tentativa de feminicidio. Fíjate, qué interesante lo que nos estás diciendo. No. Desde tu punto de vista, no hay una tentativa de feminicidio, de acuerdo a tu conocimiento y a lo que marcan los códigos. Como bien estableció el abogado Eric Rauda, no se trata de defender al Fofo Márquez, que no se confunda y no se malinterprete. No estamos defendiendo al Fofo Márquez. Su conducta es totalmente reprobable, absolutamente reprobable, misógina, pero estamos tratando de ubicar su conducta al texto legal sin meternos a otro tipo de juicios más que los datos de la carpeta de investigación, los datos, digamos, reales de lo que realmente ocurrió. Muy bien, ahora sí vamos a lo que sigue. No utilizó un arma, no utilizó un bat para pero sin embargo tenía conocimiento de box. ¿No se supone que eso también es considerado claro. Sí, eso un agravante? Y resulta que él mismo desiste. Sí, también él desistió. De su conducta. Al ver que lo iban a agarrar entre varios. Eso le favorece. Bien. Eso le favorece. El haber desistido sin que nadie más se lo impidiera, sino él toma la decisión de dejar de atacarla, eso le ayuda muchísimo. Entonces vamos a decir que si bien es cierto que lo vincularon por tentativa de feminicidio, podemos tratar de entender que hay varias atenuantes. Atenuantes quiere decir cosas que hacen que la condena sea menor. En tu estimación, si es de 17 a 40 años la tentativa y la fiscalía está solicitando 40, ¿tú crees que le tienen la mayor o la menor? ¿Cuál es tu pronóstico? Como si fuera una quiniela, licenciado. Híjole, aquí habría que ver cuál es, revisar el actual de ese tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Revisar el historial de sentencias para ver en el pasado qué sentencias se han dictado, ¿no? Habría que revisar jurisprudencia, etcétera. Jurisprudencias, o sea, casos anteriores. Yo creo que van a optar por una media. Una media entre 17 y 40. ¿Te parece bien unos 25? Así puede ser. Yo, fíjate, tú piensas 25. Yo en lo personal creo que 20
Es lo que va a suceder, ya lo vamos a estar viendo dentro de, pues ya prácticamente mañana, así es que estén ustedes también pendientes porque vamos a tener, te comprometo, licenciado, a que nos regales otra entrevista. Por supuesto, encantado. Ha tenido mucho éxito tus comentarios, llegamos ya a 19,000 vistas con el tema de Maribel Guardia. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser dentro del proceso? ¿Cómo le va a ir? Y ahorita nos vamos también cómo le va a ir dentro de la cárcel, que es uno de los penales más peligrosos. Pero empezamos con el proceso. ¿Qué recursos tiene? Bueno, ¿qué recursos tiene una vez que sea sentenciado el recurso de apelación? ¿Sí? Una apelación para que un tribunal de alzada, un tribunal, la sala de oralidad penal del Tribunal Superior de Justicia de allá del Estado de México, revise el caso y puede revocar la resolución de la autoridad responsable, en este caso el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de México, o en su caso confirmarla, incluso hasta reclasificar. Eso sería ya en el amparo, ¿no? Sí, no, incluso la sala puede reclasificar. Ok. Fíjate bien, la tentativa del delito está en el capítulo 3 del artículo 10 del Código Penal para el Estado de México, y establece que es punible la tentativa del delito, y esta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumar el delito u omitiendo la que debería evitarlo. Si por causas ajenas a la voluntad de la gente no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico, que alguien hubiese impedido que él la matara y cometiera el delito de feminicidio. Pero si la ejecución del delito quedara interrumpida por el desistimiento propio, que es el caso del Fofo Márquez, y espontáneo del inculpado, solo se castigará a este con la pena señalada a los actos ejecutados que constituyan por sí mismo delitos. O sea que finalmente podría reclasificar a lesiones calificadas la sala, o incluso en su momento en un amparo indirecto el juez de distrito, y ordenarle a la autoridad responsable que revoque su resolución, que revoque esa sentencia y emita una nueva. Estamos ante una información súper importante que yo creo que pocos medios lo están manejando. Estás diciendo que en el amparo indirecto que se puede promover después de esta sentencia, en términos más sencillos, es decir, que no están de acuerdo la familia, la parte ofendida del acusado, y entonces ellos meten un amparo, o sea, una inconformidad, para llamarlo de una manera más simple, y van a tener la posibilidad de que la autoridad reclasifique a lo que habíamos dicho al principio, por lesiones, y por lo tanto hasta podría salir libre. Claro que sí. Es una posibilidad, nada más. Y esa posibilidad la dejaron pasar cuando se desistieron del amparo indirecto que promovió el abogado Rauda. Familia de Fofo Márquez, señora Xóchitl, se hubieran quedado con el señor Eric Rauda, caray, ¿verdad, licenciado? Definitivamente. Muy bien, ahora, lo contrario, ya para cerrar el tema, es que Fofo, pues, purgue la condena, que tú y yo estimamos que es entre 20 y 20 y tantos años. Vamos a ver qué pasa este día de la sentencia. ¿Cómo sería la vida de Fofo Márquez de aquí en adelante en caso de pasar varios años dentro del penal, barrientos? Fíjate que muchos presos se terminan saliendo por la puerta falsa. Desviviendo. Sí, en ese tipo de casos. O terminan en conflicto con otros internos que también los mandan al otro lado. ¿Sí? Pudiera ser el caso, digo, no se lo desea. Sí, viste la entrevista que le hizo Adela Micha a la señora Xóchitl diciendo que apoyaría la decisión de su hijo en caso de que él se quiera escapar por la puerta falsa, que es gravísimo. También por la puerta falsa. Me parece muy grave que su madre diga eso. Claro. Eso ya te habla de una desesperación de su familia, pues lógico, una desesperación por el futuro tan negro que puede enfrentar el Fofo Márquez ahí en prisión, ¿no? Pero no debemos olvidar algo muy importante, que la familia tiene mucho dinero. Hasta ahorita eso no les ha servido. ¿Por qué? Porque el caso es muy mediático. Claro. ¿Tú crees que si no fuera tan conocido el Fofo ya hubiera salido? Sabemos de las consecuencias que puede haber una vez que el dinero entra en la administración de justicia y corrompe a los jueces, corrompe a las autoridades. Sabemos lo que puede suceder. En este caso no vemos que sea así. Vemos que ha habido un actuar de los jueces, incluso me parece hasta exagerado, me parece radical,
¿sí? La postura que ha habido de los jueces, porque además, bueno, el caso lo amerita, es un caso muy grave. Muy grave y que sirva ¿sí? también de ejemplo que para además, otros casos. El código ¿no? está contemplado como un delito muy grave. Vamos, el caso lo amerita, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que sea mediático el asunto, por quién es el fofo, por quién es su familia, me parece que la autoridad quiso poner un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado de México encabeza la lista de los estados donde más feminicidios hay de todo el país. Y esa respuesta me lleva a reforzar la segunda pregunta. ¿Qué le espera a Fofo Márquez, por ejemplo, en el tema de extorsión? Si está con los más peligrosos delincuentes, lo acabas de decir. Va a estar en el penal de Barrientos, bueno, en el penal de Barrientos se encuentra, y es un penal en el Estado de México donde es, diríamos, la mera mata, ¿no? O sea, de los extorsionadores, de los secuestradores, de los feminicidas, ¿sí? Entonces, si hay un pronóstico de que al menos le van a estar extorsionando los años que esté ahí, ¿no? Así es. Y más al saber que es alguien que tiene las posibilidades. Bueno, licenciado, pues muchas gracias. Yo creo que tenemos ya tema para el próximo miércoles, si tu tiempo te lo permite, o el jueves, que sepamos ya ciertamente cuál es la sentencia. Te agradezco mucho. Aprovechen también ustedes si requieren los servicios de un buen abogado, bien versado en cualquier tipo de caso, ya sea civil, penal, mercantil. Aquí está el licenciado Acuña. ¿Es verdad? Así es. Muy bien, pues aquí está el teléfono apareciendo. Y recuerden ustedes que nos vemos en una próxima emisión. Gracias y hasta la próxima.